Hola, buenas. Bienvenidos a Innovados, un podcast de Innótica. Hoy comenzaremos con el capítulo número 7, que hemos llamado BMS, un software para integrarlos a todos. Esto tomando una clara referencia al Señor de los Anillos, y porque suena como un título bastante interesante. Pero ciertamente hoy vamos a hablar de software, hoy vamos a hablar de esa necesidad de integrar sistemas bajo una única plataforma. Y aquí nos están acompañando Carlos Dobuto. Hola Carlos, ¿cómo Hola estás? Johnny, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenos días, chamo. Y también nos está acompañando Hola, Oscar Johnny. Calcaterra. Bien, bien, Oscar, bien. ¿cómo te va? Ah, bueno. Qué buena manera de comenzar este Oscar podcast. siempre motivado. Nada, yo siempre Sí, yo me sí. entreno un poco antes de cada capítulo. Ujú. Pero bueno, quisiéramos comenzar con la típica pregunta, porque muchos se pensarán qué es un BMS, de qué me están hablando, de qué va a ir este capítulo. Entonces, Carlos, me gustaría comenzar contigo y tu definición de qué es un BMS. Bueno, en mi papel de profesor siempre comienzo explicando un poco que el BMS o el Building Management System no es más que una solución que viene del área industrial, del antiguo o siempre existente SCADA. Y un SCADA, por la denominación de sus siglas, es supervisión, sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Una solución, un software que permite adquirir data y presentárselo al usuario. Diferencia que el Building Management System contra el SCADA industrial es su aplicación. Es decir, la aplicación de este software denominado BMS va orientado a las soluciones de áreas comunes de un edificio particularmente. Y así como está el del edificio, existen otros como personalizados a cada sector. El de energía, Energy Management System, el de habitaciones, el Room Management System, y así con cualquier otra cantidad de denominaciones que existen en el mercado, por ejemplo, el de las cámaras de seguridad, Video Management System. Y no es más que lo mismo, es adquirir datos para presentárselo al usuario de alguna forma específica para cumplir o cubrir una necesidad que tenga el usuario, en este caso, sobre una infraestructura. Bueno, sí, ciertamente esa es la definición general a la que quería llegar, porque sin importar de lo que estemos hablando, como bien dijiste, el sistema de energía, de agua, de seguridad, eso al final son software que van a mostrar información referente al sistema que estén trabajando. Y aquí una parte muy importante es tener en consideración que esto viene, o los BMS, vienen a dar una respuesta de integración que vienen arrastrando de un problema que suelen tener las edificaciones, y es tener sistemas Claro, aislados, claro. o sea, sistemas que son islas. Es decir, tengo un sistema para seguridad, tengo un sistema para energía, tengo un sistema para la activación de los ventiladores de ventilación forzada, tengo otro para la climatización, y así Es el sucesivamente. típico escenario ese, Johnny, disculpa que te interrumpa, del constructor que Sí, dice, yo quiero hacer mi torre inteligente y voy a contratar a todos mis proveedores un software de gestión. Y resulta que tienes después 10 servidores Exacto. que necesitas gestionarlos y no sabes qué hacer ahora con esos 10 servidores. Necesitas 10 especialistas, 10 máquinas, 10 monitores Una y empiezas a decir, ya pesadilla. va, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? es una locura. A nosotros ya nos ha pasado trabajar en situaciones como esa, en las cuales hemos entrado posterior a la definición del proyecto y que ya hay cierto grado de avance, y cuando nos encontramos con esa realidad de integración, vemos que ciertamente hay prácticamente un sistema un software o un servidor, como bien mencionas, para cada especialidad. Y esto ya te crea un caos dentro de la estructura que se va a llevar a cabo. Oscar de esto tiene experiencia y quisiera escuchar algo de lo que nos ha pasado. Sí, ahorita me causa Oscar. gracia, me estaba imaginando.
cuando Carlos describía una sala de control, que tú cuando la concibes en un plano, un edificio, tu idea, donde vas a invertir $2 millones construyendo tu torre, te imaginas un CENTCOM, un centro de operaciones, bello, pero en la realidad termina siendo una granja de servidores con 10 monitores, con un desorden de control y nada, y nunca tienes nada operando de forma correcta. Cuando lo llevas a nivel de software, puede pasar lo mismo, porque tú tienes cientos de aplicaciones que al no estar integradas, ni siquiera te acuerdas cuál está bien configurada, cuál es la que deberías estar utilizando aquí, cuál es la que deberías estar utilizando para la ventilación, la climatización, una pesadilla. A mí particularmente no me gusta la forma en que tú tienes muchas aplicaciones sueltas cuando puedes tener una sola que domine a todas. Y eso es lo interesante, porque me imaginaba también en los 80 que es una SCADA. Carlos describía una definición completa de lo que es SCADA, pero esa definición, según entiendo, viene muy atrás, ¿correcto? Viene de los 80, probablemente, de los 70. Sí, viene, sí. porque esto Exacto, viene del mundo entonces, industrial. O lo sea, que quiero llegar, entonces, es en esas épocas, las interfaces gráficas, una pantalla, una monitor, inclusive touch, eso era soñar, no era comercial tanto. Que era lo típico, una tablero a punta de botones y actuadores o lucecitas, LEDs. Esa era una escala antes y tú podías gestionar desde allí y obtener lecturas y hacer medio gestión, hasta medio automatizar algo, a punta de unos relés, contactores y tal. Esa evolución me llama la atención full, me llama mucho, eso es lo que estaba pensando en el software. Ahorita estamos a nivel de software, ya sabemos que siempre nos vamos a quedar a nivel de software, porque la capa de hardware, que es la que controla todo, está bastante más dominada que en el pasado, ¿no? Ya hay una unificación de protocolos, de términos de comunicación entre los distintos subsistemas, para eso tenemos protocolos, ¿sabes? Como hemos hablado, BACnet, Modbus, bla, 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 donde nos ayuda a que todas estas subespecialidades, o subespecialidades, mejor dicho, de cada quien, al finalizar, sea cual sea su subsistema, puedas tener un protocolo de salida o una salida de data donde alguien capture todo. Y esa es la esencia de esta misión de lo que vamos a hablar hoy. Mira, y hablando de esto, Oscar, que tocaste un punto cuando comenzaste a hablar de los protocolos. Sabes que hay una pregunta recurrente que nos realizan cuando estamos en algún proceso con algún cliente. Y siempre nos preguntan, porque nosotros trabajamos bajo la filosofía de usar tecnología abierta, tanto desde el punto de vista de hardware como de software. Y siempre nos preguntan que por qué trabajamos el software que vamos a realizar, el BMS, porque siempre lo trabajamos bajo una tecnología abierta. Entonces, porque ellos, bueno, vienen, ¿sabes? El marketing o lo que te lleva a que usas software privado, como puede ser una solución bajo Windows o bajo algún software particular de alguna empresa, desarrollado específico, o trabajar bajo una plataforma abierta, que en el mundo del control está muy bien desarrollado. Entonces, tu opinión ahí, o cómo responderías a esa pregunta cuando te preguntan, muchachos, ¿y por qué ustedes trabajan con una plataforma Lo primero abierta? que rápido veo de esta pregunta es que hay como dos vertientes. Una es la plataforma abierta que utilices, y una cosa es el código que hayas programado sobre esa plataforma abierta, porque entonces ese código también lo dejas abierto. Ahí es donde no, porque es como la personalización, por la capa de personalización que le haces a un edificio o un control, ¿sabes? Tu código muy específico por tus sensores y tal. Ese código sí debería ser en un repositorio privado del cliente. Ahora, no quiere decir que fue escrito o desarrollado sobre tecnologías abiertas que le permiten al cliente, ¿cuál es la garantía de él? Que la información está abierta y en ningún momento se va a quedar dependiendo de que le dejen de dar soporte porque cierta empresa que dominaba cierto único protocolo o forma de concebir un sistema cerrado dejó de prestar servicio. Entonces te garantizas, al estar en el mundo de open source, tanto de hardware o de software, es que tengas esa comunicación, que es lo que hace bonito este mundo de telecomunicaciones y nubes y servicios todos en línea. Poder la interoperabilidad entre los distintos subsistemas. Entonces ese código abierto para el cliente tiene que ser muy importante, porque si lo haces cerrado, tus gastos se incrementan, tu personal para hacer actualizaciones o inclusive el técnico tiene que estar certificado muy específico en esa área, cuando puedes tener lo mejor del otro mundo, que es flexibilidad, orden, transparencia, que es lo que se busca mucho ahorita, y flexibilidad de adaptarte a las nuevas tecnologías. Y en ese último punto es donde nos enfocamos mucho nosotros, la flexibilidad. Ahorita estamos en los 80 hablamos que estamos en paneles de control con luces. Ahorita estamos con software de gestión a punta de pantallas touch
y celulares, pero no sabemos si en 10 años ya estamos haciendo instrucciones holográficas o por voz a los sistemas de escala. Tenemos que tener esa versatilidad, eso lo logras con tecnologías abiertas. Cerradas sí, pero te va a costar más caro. Y dependes de alguien. Claro, claro. Oye, qué buena. Claro. Sí, es así. Esa es muy buena respuesta. Y nos ha pasado, ojo Johnny, Porque nos ha pasado. Hemos encontrado Sí, clientes que nos claro. han dicho, Carlos, invertí tanto dinero acá con una marca específica y ahora me están pidiendo una actualización y me ha tocado pagar hasta 5,000, me han pedido 7,000 más. dólares o más de actualización porque ya el software tengo que modificarlo, lo cual me parece súper leonino. Ojo, Sí, esas son de esas prácticas dentro de la industria que ciertamente existen porque funcionan. O sea, porque hay empresas que basan su modelo de negocio Para el en soporte ofrecer técnico. ese tipo de solución. Para el soporte, que te amarran en el tema del soporte técnico, porque la tecnología que se implementó en su momento era propietaria, por decirlo así. ¿Qué pasa? Esto te obliga a mantener un soporte con ellos, porque si te sales de ellos, te quedas en el riesgo, o sea, es muy probable que no consigas otra empresa, ya sea de servicio o fabricante, que pueda trabajar para brindarte un soporte ¿Sabes qué me sobre el llaman? sistema. Entonces, cuando tú inviertes esa plata en un proyecto de estas características, tú lo estás invirtiendo porque tú ves ese servicio funcionando en 10, 15 años. O sea, en esa inversión para después, posteriormente, hacer algún proceso de mejora dentro del sistema. Pero eso te está amarrando y ciertamente hay empresas que basan su modelo de negocio y todavía utilizan esa práctica, pero creo que es algo que no te da como cliente realmente el control sobre la instalación que tú estás pagando, porque al final siempre estás amarrado con esa empresa y como mencionó Oscar, si esa empresa desaparece por algún motivo, se va del país donde está ofreciendo el servicio o quiebra o lo que sea, ¿qué haces tú con tu instalación? Esa es esa gran pregunta. Y todo se vuelve obsoleto. Acuérdate que hay un tiempo de vida y la obsolescencia es natural. Tú construiste tu casa, lo vemos mucho. Y me encanta ese ejemplo. Tú construiste tu casa ahorita con todos los periquitos que te ofrece la tecnología actual, pero hace 10 años estaban muy de moda las pantallas virtuales, que ahorita tú las ves, instalas en una casa y son asquerosas. Porque no, la tecnología de ahorita, las pantallas son demasiado increíbles, pero hace 10 años no eran tan resolución tan fina. Y nada más con ese, y quizás las carcasas o el maquillaje no son iguales. Te quedaste de forma permanente anclado a ese nivel de hardware. Pero a nivel de software puede ser lo mismo. Te quedaste anclado a una versión de Windows o una versión X de algún componente cerrado que se ve horrible o no lo puedes operar después de 10 años. Y eso influye mucho. Por eso es que las tecnologías abiertas te permiten de alguna forma no neutralizar, pero que esa curva de adaptación, de flexibilidad, de mejora, la puedes aplacar más al transcurso de la vida útil de un producto, ¿no? Por ejemplo, en 10 años después, si quieres rescatar un proyecto que también nos llega a mucha gente, en tecnologías raras a veces, si está en tecnología abierta, tú dices, mira, ya te me leo la documentación rapidito, ya sé dónde me conecto, y te vuelvo a recuperar un sistema. Esos son los beneficios. Es que beneficios son infinitos. Y rescataría finalmente... Totalmente. Y, es la concepción de qué significa un código cerrado, porque, o temas de licencias, porque me pasaba antes del mundo open source, por llamarlo así, open todo, de que tú eres muy celoso con un sistema. Tú por haber creado un controlador, alguien que te pague una luz sencilla, o un aire acondicionado, o una línea de producción donde tienes estas temperaturas y tal, solamente por haber creado algo. Es natural que tú sientas, coño, yo tengo que patentarlo. Esto es un sistema personalizado, tuvo una inversión de tiempo, de conocimiento, cuando realmente no es así. Porque todas las tecnologías están abiertas, los conocimientos están ofrecidos, los tienes inclusive en universidades, por Dios. Agarras y consigues toda la información que necesitas en el momento abierto. Entonces hay que quitarse ese chip de cerrar todos los conocimientos, porque es inválido. Si alguien te quiere copiar algo, lo copias en un momentico. Es que es una visión, sí, es un tema de visión. Un paradigma, es como el compartir. Y aquí, Carlos, totalmente. Es así, es como el trabajo compartido, de metodología, que también es un tema porque la gente tiene miedo oye, van a entender cómo trabajo, me pueden después copiar mi método. Entonces, esto es un tema de visión. ¿Y sabes qué, Carlos? Aquí sí te voy a dar la palabra, porque sabes que también es chimbo encontrarse cuando te encuentras una instalación que trabaja con algún sistema que no cumple con lo mínimo que debería tener un BMS, que son esas características de monitoreo, de configuración y de reporte.
sino que ves cualquier cosa que entregaron, incluso muchos procesos que, es que el BMS no me lo entrega, sino lo da de esta forma, después yo tengo que ir y agarrar esa información y llevarme al otro lado para poderla procesar, porque realmente no es un BMS. O sea, entonces ahí sí me gustaría que porfa eso nos marcó. explicaras un poco más sobre eso. Eso nos marcó, porque efectivamente muchos clientes o muchos constructores, promotores tienen la percepción de que la gran empresa transnacional es la solución para ellos. Y efectivamente sí, o sea, tienen grandes productos, pero es que esto es un tema de servicio, realmente. Y bueno, nosotros vivimos en Venezuela, o sea, hoy en día en Venezuela las grandes transnacionales no pueden ni siquiera entrar al país por un tema de bloqueo internacional y bla, bla, todo el tema político y todo este tema. Seguridad, o sea, realidad mundial, estamos en pandemia, o sea, y junto a todo este escenario, pues el cliente siempre dice, no, me quiero quedar con la gran marca que estoy contratando porque yo la llamo a Chicago y me va a responder. Pero no te van a responder porque es un tema de servicio. Y he visto aquí instalaciones de grandes corporaciones en donde estando en la obra y teniendo personal dedicado a revisión y monitoreo exclusivo solamente del SCADA, le preguntas, por favor, dame un informe de cómo están funcionando los chillers y te dicen, no, ya va, yo no puedo ver el monitoreo de lo que pasó la semana pasada. Déjame llamar a casa matriz a ver si pueden meterse en la base de datos y poder extraer esa información. Y eso no es un SCADA, eso no es un BMS, eso no es un software de gestión, porque eso es un software de visualización. Entonces ese mismo día yo me preguntaba, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Este señor lo que está es solamente sentado frente a un computador, a un monitor, viendo lo que está ocurriendo. Y primero, ¿para qué está en la obra? Segundo, ¿para qué está este software si lo que hace es visualizar nada más y no puedo ni siquiera ver qué pasó? Y esa era una gran corporación en un gran edificio de nuestro país. Y era una empresa transnacional, una empresa bancaria, un edificio de una institución bancaria privada enorme que seguro invirtió un dineral y tenía algo para monitorear. Y entonces tú dices, no puede ser, y por eso lo doy yo doy clases, y siempre en las clases te estoy hablando, señores, no acepten un software de gestión, nunca lo acepten. Si no tiene cada módulo una sección, una etapa, un módulo de gestión de monitoreo, otro para configurar y otro para reportar, porque es importante ver lo que está ocurriendo, importante modificar las variables en las estrategias de control, porque eso es lo que te busca la máxima eficiencia que tú buscas y persigues, y posteriormente es importante visualizar, porque si no ves lo que ocurrió en el tiempo, estás ciego y no estás recibiendo realmente la información que necesitas, porque en eso se basa la toma de decisiones histórico a lo largo del tiempo. Y tocas un punto muy válido, porque mencionaste que tenían, tienen un software que debería permitir la configuración, la monitorización y los reportes, pero tenían a una persona físicamente pendiente del software, de un operador, vamos a decirlo así. Aquí es donde yo quisiera preguntar más bien si realmente teniendo un BMS como debe ser, tú necesitas a un operador físicamente revisando continuamente 24 horas al día la información que se está desplegando allí. Claro que no. ¿O qué otras ventajas te debería dar esto? ¿O cuál debería ser el caso ideal de esto que mencionamos? Mira, es el trabajo remoto, es poder visualizar la gestión de forma local o externa. Ojo, entre un tema de seguridad siempre. La infraestructura permite que tengas un acceso remoto para visualizar y monitorear o controlar la infraestructura. Ya eso dependerá mucho del modelo de negocio que se mantenga dentro de estos espacios. Pero el gran poder de esto está en que el sistema pueda tomar, o el software pueda tomar decisiones de monitoreo e informar cuando se sale de aquellas propiedades de configuración que han sido preestablecidas para un elemento específico. Exactamente. Más adelante llegaremos seguro a la inteligencia artificial. Pero hoy en día, por lo menos ese monitoreo y configuración, Johnny, y reportes debería llegar remotamente para que no tengas una persona de dedicación exclusiva allí,
Sí, pueden ocurrir mil problemas. O sea, nos ha pasado a nosotros. Se nos ha quemado un servidor, se nos ha quemado un disco duro, Sí. y eso puede ocurrir. Bueno. Pero es parte de la electrónica que está allí. Lo importante es que lo que está ocurriendo dentro de la infraestructura no se pierda. Claro, porque nuestras redes, fíjate que en ese caso que mencionaste, sí, se ha quemado un servidor o un disco duro, pero es que lo que se está perdiendo de momento, mientras se hace el reemplazo, es la capacidad de visualizar información, porque todos los equipos, o sea, toda la red es descentralizada, no depende del servidor para la Bingo. toma de decisiones sobre los sistemas. O sea, en esa torre sigue funcionando la activación del sistema de ventilación forzada, sigue funcionando el tema del bombeo, o sea que los sistemas siguen operando. Lo que se pierde de momento, y ojo, de momento, es la capacidad de visualización, porque en el momento que se levanta el servidor nuevamente, se recibe el pooling de la información que tienen los nodos almacenados de operación. Entonces, eso es una gran ventaja de contar con sistemas descentralizados que le van a suministrar la data a estos software de supervisión para que puedan Los nodos, operar. Sí. La esencia de todo. Y Oscar, ¿cómo tú ves, o cómo ves tú, mejor dicho, que esta capacidad remota de los sistemas de supervisión nos ayuda a día de hoy, o qué beneficios lo ves en esta época ahora de pandemia, de pospandemia, de que sabemos que hay una fobia ya en las personas a estar en los sitios, a tocar cosas? O sea, ¿cómo ves tú que esto nos pudiera verse beneficiado por utilizar software de estas características? Mira, el momento es ahora. El nuevo orden, como yo lo veo, vamos a ponernos un poco predictivos. No sé cómo llamarme, me voy a poner la gorra, la franela de mago, la bola de cristal. Exacto. El mundo cambió definitivamente y se está buscando el menos contacto posible y hacer todo remoto. Creo que con esta premisa no me equivoco. O sea, todavía no estoy soñando. Esto es clarito. ¿Qué necesitas? Por todos lados, sensores o actuadores que se puedan controlar remotamente. ¿Qué es lo clave aquí? El canal de comunicaciones, que es lo que siempre hablamos. Si lo haces cableado o lo haces inalámbrico. Cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus precios. Allí creo que va a haber un gran adelanto o un gran impulso, porque deberíamos empezar a ver grandes despliegues de Internet de las cosas por todos lados, que es el momento, así como Internet tuvo su boom, y los videos recientemente, las conferencias, toda esta reunidera en línea, Zoom, Hangout, Skype, cambió, se hizo ya rutinario, hasta para mi hija de 7 años, como ve las clases en el colegio. Creo que va a ser el Internet de las cosas más relevante ahora, y te vas a comunicar más que nunca. Ahora, se crea el mismo problema. Te comunicas, almacenas data, pero si no la visualizas de una forma ordenada y la consultas históricamente, como Carlos hace hincapié, no haces nada. Porque tú tienes que capturar la data, dejarla en registros, después la analizas y sobre ese análisis puedes determinar si te saliste de alguna banda o condición para emitir una alerta, que es la premisa de todo esto. Si no tienes una alerta, una notificación, no actúas o alguien humano no toma una decisión. Es así de sencillo. Seguimos en esa clave. Ahí creo que va a haber todavía un cuello de botella en la unificación de esos software, de esas gestiones. Los aparatos hardware van a estar explotados por todos lados. Tu nevera ya se comunica probablemente. ¿Tienes un software que se comunica y lo usas alguna vez? Nadie. La mía hace hielo. Exacto. Todavía. Quizás para el consumo eléctrico pueda ser buena idea. No lo sé. Mira, sabes que yo tengo desde hace un par de años, leyendo a las grandes empresas que se dedican a la automatización en el mundo y otras que se dedican a inteligencia artificial, han ido poco a poco haciendo alianzas. Desde hace un par de años hay una tendencia a que muchas de estas empresas se vayan organizando para ofrecer servicios en conjunto, sobre todo porque las empresas de automatización pues hacen todo el despliegue de infraestructura que se necesita para recibir información, y las empresas de inteligencia artificial pues ofrecen la capacidad de análisis, de organizar y analizar esos datos para dar alguna respuesta. Pero he estado viendo una tendencia que pasa un poco del tema que nosotros vemos como tradicional en un BMS. Digo tradicional porque es la estructura que, viene de la industria. Es decir, voy a leer sistemas, voy a desplegar sensores y medios de comunicación para poder obtener la data, pero de sistemas del edificio. Sin embargo,
hay una tendencia que sé que tiene que ver con el nuevo mundo de las certificaciones, de preocuparte por las personas, que no solamente por el edificio y la operación y mantenimiento que lleva, sino también por las personas. Y también se están haciendo despliegues ahora de sensores para poder medir interacción entre las personas, por ejemplo, para poder saber cómo una persona se mueve dentro del edificio, para monitorear no tanto su actividad profesional, sino qué áreas o qué suele visitar dentro del edificio. Y con toda esta data, ahora los edificios inteligentes pues migran o evalúan su información, y no tanto los edificios. Esto tiene que ver un poco más con la empresa que hace vida dentro del edificio, para entender cómo se comportan sus usuarios. Y esto te lleva a que esos BMS también, la filosofía de un BMS también se aplique ahora a recabar data de los usuarios para ver qué tan productivos son, cómo se están relacionando. Y esto viene muy de la mano y creo que va a tener un auge mayor ahora con todo el tema de distanciamiento, con el tema de poder evaluar que realmente se están cumpliendo las normativas de seguridad de trabajo, para minimizar el impacto de propagación de algún virus. Y esto va a ir de la mano. Y es algo que ciertamente desde hace un tiempo se ha ido trabajando, pero creo que ahora va a tener mucho más relevancia. Y ojo, seguimos hablando del mismo software de monitoreo, porque al final ciertamente de repente no es para la monitorización de algún sistema dentro del edificio, sino para saber cómo se está comportando tu oficina desde el punto de vista de uso, que todavía es algo mucho más complejo, porque al final trabajar con personas, estás trabajando con comportamientos, estás trabajando con cosas que tal vez no puedes controlar, porque las personas también tienen un grado de incertidumbre sobre su comportamiento que también a veces es difícil de predecir. Pero este mix se va poco a poco dando más, y las empresas de automatización van entendiendo la relevancia de contar con software de análisis de datos que utilicen inteligencia artificial para poder mejorar los tiempos de respuesta ante determinado estímulo del sistema, por decirlo así. Lo que estás hablando es de la evolución de estos sistemas de gestión o BMS o antiguos SCADA a lo que esperamos que ocurra en un futuro cercano, o lo que ya está ocurriendo, sí, que es ¿qué hago con tanta información? ¿Cómo saco el mayor provecho de la data y de esta infraestructura? Porque, por ejemplo, siempre se piensa en el edificio, sí, en la gestión de las zonas comunes. Pero si yo tengo tanta información de las zonas comunes y algunas repercuten directamente a los usuarios finales, a los propietarios de, por ejemplo, un edificio de oficina, yo le puedo dar a ese propietario información referente a su espacio y a los espacios cercanos a la misma propiedad de él, es decir, al sistema de bombeo, a los aires acondicionados o chillers o UMA, en este caso ya propios de la oficina, a la energía que consume, al control de acceso general, y es como un servicio de condominio virtual que se le da un apoyo aprovechando la misma infraestructura, pensando en ese edificio de oficina. Pero si nos vamos a la oficina es cómo yo saco la productividad de mis colaboradores en mi empresa con base a toda esta data. ¿Qué hago con ellos? Si lo vemos de productividad, pero si lo vemos ahora desde el tracking, por un tema de seguridad y de salud, es lo mismo. Entonces creo que lo que queda aquí abierto y se abre esa discusión es cuál es el futuro de los sistemas BMS. Bueno, Carlos, eso que tú mencionas sobre cuál es el futuro está muy bien para continuar con esta conversación, porque parte de también lo que estás mencionando. Fíjate que dijiste algo muy interesante, que es, ahora tenemos muchos sensores y ciertamente podemos medir prácticamente cualquier cosa. O sea, pero la palabra clave está en ¿para qué yo quiero medir esa información? Porque si de ahí nace el desarrollo que se va a hacer. Entonces, Oscar, aquí quisiera que porfa, si nos dieras un poco cuál es tu visión, de a dónde tú crees que van a ir estos sistemas, o cuál tú crees que es el futuro, o cómo van a ir evolucionando un poco estos sistemas, no sé, en el próximo, a corto o mediano plazo. Mira, el futuro que hablas es ya. No lo percibimos tanto aquí en estas latitudes, pero ya existe. O sea, toda la es decir, está en el software. Todo, ya, insisto, el hardware
se puede miniaturizar más y hacer más eficiente en transmisiones y energía en anchos de banda. Pero ya abarcamos lo que tenemos que abarcar. Ya se puede llegar a cualquier lado, se puede medir cualquier cosa. Ciertamente, diste en el punto. ¿Qué hacemos con esa data? El gran tema, como habló Carlos, una edificación, un centro comercial, una ciudad, y ese tema me encanta, está lleno de sensores, escupiendo data. Tú la puedes capturar también. Buenísimo. Y te llenas en la nube de infinita data. Pero ¿qué haces con ella? Porque si nada más la vas a utilizar de forma histórica, es decir, reactiva, pasó algo, vas a un log, buscas y ves qué pasó como si fuera una cámara de seguridad, chévere. Analizas algo y quizás puedas actuar para corregir. Pero estamos en unas épocas modernas. Tenemos flexibilidad, donde algoritmos, inclusive gratuitos muchas veces, proporcionados por Google, Amazon, etcétera, etcétera, TensorFlow, hasta existen miles, hasta para el reconocimiento de la voz, o sea, cientos, nos ayudan a poder analizar ahora esa data de forma que el usuario no intervenga. Claro, esto trae una complejidad en el análisis ya de la información, porque fíjate que no estamos hablando de que un ingeniero específicamente de campo civil que está instalando necesita participar. No, él necesita una información para actuar en algo. Si no lo puede hacer, alguien tiene que tomar esa decisión por él. Entonces, lo puede hacer también un ingeniero a punta de código. Claro, tiene que tener herramientas de entender cómo funcionan redes neuronales, qué tecnologías tenemos disponibles ahora. Y ese es el gran punto que yo creo que nos afecta. Y en todos lados. El conocer, el mantenerte activo, el mantenerte al día de las tecnologías disponibles. Y eso es un proceso de educación diaria, ¿no? Poderte estar en ese nivel. Es la que nos permitiría ir adelantando en la gestión. Entonces me preguntas, ese futuro, ¿cómo lo percibo? Es difícil, Johnny. O sea, lo percibo, sí, en 10 años, 20 años, holográfico. Sinceramente, o sea, tal cual. Y lo veo con voz. Tal cual descriptivo y sistemas que, o sea, podemos soñar. Ya las películas esas del futuro que vimos en los 80, estamos viviéndolas, excepto con los carros voladores, ¿no? Pero en análisis de data, ahí es donde veo que va a estar centralizado, ya está pasando. ¿Dónde recabas toda esta data y cómo la analizas? Un humano no lo puede hacer ya fácilmente. Tú lo puedes hacer con 5 o 4 sensores, tal, pero cuando hablas de una ciudad inteligente, por más código que tú eches, concebir la complejidad de una ciudad, necesitas una máquina como Watson, que por cierto, IBM vende ese servicio. Tú compilas data IBM lo ofrece. Y alguien te la tiene que analizar. Ese es el futuro, ya pasa. Ahora que sea tan comercial, no. Pero es que nada es comercial apenas sale. Ahorita IBM o Watson te puede cobrar un ojo de la cara. Así como te costaban 2 megas de disco duro en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Ahorita, ¿cuánto cuesta un disco duro? Nada. Bueno, eventualmente las herramientas como predictivas, Watson tal, estarán disponibles más accesibles al público. Un algoritmo mucho más sencillo. Ya están pasando. Ahora, esos niveles macro, poco a poco, quizá lo tendrás en un reloj, eventualmente. Podemos predecir, soñar, X. Todo termina en una pantalla o un software que recabe toda la data y la analiza por ti y te ayuden a tomar decisiones rápidas, bien sea de mantenimiento. Eso es correcto. O de alguna decisión, porque eres una persona que necesita mejorar un sistema. ¿Cómo lo mejoras? Pues estudiando lo que pasó en el pasado. Sencillito. Eso es una vertiente. Entonces no hay mucho que soñar. Todo termina en el análisis. Capturar data, Johnny. Ahí está el secreto. ¿Cómo capturas la data? La centralizas. Los canales de comunicación, las señales, el ancho de banda. Ese es el foco. Ese es el gran negocio. Dale, Carlos, yo tengo dos visiones de eso, como dos aristas, ¿no? Y es interesantísimo que salga en esta conversación, porque es esa evolución y particularmente estoy enamorado de ello y estoy estudiando y haciendo investigaciones al respecto, pues porque yo veo una evolución del BMS hacia el Facility Management dentro de las infraestructuras. Eso es una de las aristas, que es la implementación del BMS dentro de un proyecto concebido bajo la metodología BIM, que ojo, eso es lo que va a quedar como un todo dentro de cualquier infraestructura que se construya en un futuro cercano. Hoy en día empieza a ser como recomendaciones, exigencias, normativas, pero debe llegar a ser una obligación dentro de todas las infraestructuras, porque así como ocurrió trabajar con AutoCAD, hoy nadie piensa hacer un plano en tinta, a mano. Nadie. Correcto. Ya hoy todo, por lo menos envíame un CAD del proyecto. Pronto la gente dirá, por favor,
no me envíes algo en 2D, envíame algo en BIM, en información 3D, con data dentro del modelo. Y los SCADA o los BMS van hacia allá, porque para ello tenemos ese gemelo digital y ese Facility Management en la séptima dimensión de lo que es el BIM. Pero ahora, mucho más allá de esa ejecución, y ahorita que estoy en este momento llevando temas académicos con lo que es un BEP, el BIM Execution Plan. Desde el BEP tú puedes crear ya el nacimiento del BMS, y ese BMS cómo va a soportar el Facility Management, porque recordemos que el Facility Management es mucho más allá del BMS, es saber los códigos, elementos, partes para la gestión general de la infraestructura con data real de los elementos que se implementan y que se instalan dentro de una infraestructura. Y el BMS viene a soportar ahora que, ok, ya yo sé que tengo esta infraestructura, pero mira cómo está funcionando en tiempo real. Y eso es lo que va a permitir, lo que permite darle el BMS al Facility Management, el poder de no solamente saber qué tengo, sino saber cómo se está comportando hoy, ayer, y cómo yo puedo modificar propiedades dentro de un modelo, de un elemento, y que eso cambie en la vida real dentro de una infraestructura. Esa es una de las tendencias, pero la otra tendencia es la inteligencia artificial, que es la que hablaba Oscar. Entonces son como esas dos grandes aristas que se unen, que no están separadas, ojo, que están integradas, porque la intención es que todo lo que es la data y la inteligencia dentro de los software de gestión le permita sumar en estas características de valor agregado a la gestión, a el BMS, al Facility Management, que repercuta en una sola cosa siempre: minimizar los costos operativos, maximizar las ganancias dentro de los espacios y garantizar las mínimas o cero errores o riesgos o accidentes dentro de una infraestructura. Recordemos accidentes, por ejemplo, que yo construya un centro comercial, como ha ocurrido en varios proyectos que conocemos en este país y fuera de nuestro país, que hacen un gran centro comercial y a los 3, 2, 4 años se le queman los chillers. Imaginemos un edificio de oficina que quiere ser top, sin aire acondicionado, en el Caribe, no es top nada. No hay forma de competir. Entonces, esa es mi visión, Johnny, de ese futuro. Y con eso dejo allí el dato de, señores, el BIM, la fusión de lo que es la metodología BIM o el BMS a esta metodología BIM realmente, y la aplicación de estos sistemas de gestión también dentro de el por qué, los sistemas de certificación energética, seguridad medioambiental, de salud, que con los códigos locales cada vez debe ser más exigente y más después de lo que estamos viviendo como pandemia. Bueno, sí, eso es tremendo aporte, Carlos, lo que acabas de decir. Yo rescato de lo que mencionó Oscar. Oscar mencionó el tema de las ciudades y como eso es algo, eso es una cantidad de datos realmente abrumador. Ahí donde es de verdad, es una de las aplicaciones reales del Big Data y de minería de datos y de toda esa... Eso, por cierto, ciudades es el próximo episodio, que será el episodio número 8. Qué fino. Que hablaremos sobre las Smart Cities. Pero me quedo con ese detalle porque al final creo que parte de todo lo que hemos hablado de BMS, de un software, así como al principio dijimos que sin importar el tipo de aplicación, pues lo que se busca es tener un sistema que reciba datos y de esta manera se alimente de información para poder mostrar esa data y poder hacer reportes, que se permita configurar, que permita generar alertas, que lo ideal sería que se haga de forma automática, pero bueno, también cuenta con operadores, y cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, nuevamente, eso aplica para una casa, para un edificio, para una ciudad. O sea, aquí parte, creo que el futuro realmente o sea, como dijo Oscar, es ahora, pero realmente lo que va a ir evolucionando es cómo vamos a interactuar con estos software, o sea, la manera en que vamos a interactuar nosotros como usuarios de esos sistemas y la manera en que
poco a poco también se va a ir mejorando esa capacidad de análisis de datos para mejorar los tiempos de respuesta y la toma de decisiones. En una ciudad es hipercrítico. Si una ciudad se va por esta vía, Río de Janeiro, por ejemplo, que ellos hicieron el proceso de automatización de la ciudad utilizando el sistema de IBM, empleando Watson. ¿Por qué lo hicieron? Por el tema de que Río de Janeiro iba a recibir el Mundial, iba a recibir los Juegos Olímpicos, entonces iban a tener una cantidad de usuarios, o sea, de personas que iban a visitar la ciudad, y la ciudad no estaba preparada, entonces hizo ese desarrollo, y al final como integraron 33 sistemas de la ciudad bajo ese gran sistema de gestión. Entonces se podrán imaginar la cantidad de data que se está generando y cómo interrelaciona 33 sistemas con el grado de complejidad que tiene cada uno al nivel de una ciudad. A nivel macro, exacto, a nivel macro de una ciudad. Pues. Exacto, esto es algo muy complejo de estructurar. Es muy hermoso la forma en que lo puedes hacer el acercamiento para enfrentarte a ese problema. Pero nuevamente, creo que lo que va a evolucionar es nuestra manera de interactuar con estos sistemas y la forma en que se van a analizar esos datos. Nuevamente, mientras la inteligencia artificial avance con nuevas técnicas, con nuevas metodologías de acercamiento a los problemas, pues esto irá siendo también cada vez más eficiente. Incluso podrás procesar cada vez mayor cantidad de información para dar mejores respuestas. La ciudad lo que busca es eso, una respuesta pronta y óptima a un problema que se detecte, a un patrón que haya detectado el sistema. O sea, va por allí. Entonces, a medida que esto mejore, porque podemos interactuar por voz, podría ser una de las formas. Todo esto que vemos ahora de Alexa, de los asistentes personales, sí, ahorita está chévere, asistente personal, la casa, todavía realmente no se integra en nuestra vida diaria al detalle, salvo cosas y aplicaciones muy puntuales que se dan para personas con algún grado de discapacidad, que se están haciendo soluciones específicas para poderlos apoyar a ellos con estos asistentes. Pero esa creo que va a ser poco a poco la migración natural de utilizar estos mismos asistentes para interactuar con cada vez más sistemas y eventualmente va a llegar a los sistemas de supervisión de una ciudad, de un edificio. Johnny nos acaba de narrar la mitad del próximo capítulo. Bueno, no, pero porque el otro va a ir más chévere, pero lo que quería decir era cerrar con esto, porque es a donde creo que va a ir ese futuro de la gestión, sin importar el sistema que estemos hablando. O sea, creo que al final es algo que se va a hacer estándar de alguna forma para que de esta manera sea cada vez algo más integrado en nuestra vida diaria, realmente. Brutal. Entonces, de verdad es interesantísimo lo que está ocurriendo y cómo la digitalización está impactando en todo, o sea, y cómo la digitalización también en las nuevas generaciones. Oscar tuvo esta semana una experiencia con su niña de aprendizaje, autoaprendizaje, que es increíble por niños de 5 o 6 años. O sea. Sí, esos temas uno suele subestimarlos. Cuando tú aprendes, eres pequeño, supongo, eres una esponja, y el ver sus papás, a nosotros mismos interactuar con sistemas, computadoras, ellos lo agarran naturalmente. Mírate un bebé usando un YouTube en un celular, lo hace natural. Bueno, ahorita pasó con Siena utilizando un PowerPoint. Es impresionante. Mi sobrina hace videollamada del día 1. Exacto. ¿Cómo creas una interfaz gráfica que sea amigable al usuario? Ese es el gran otro puntísimo, que es el UX, la experiencia del usuario. Todo. Que fíjate que hay carreras ya completas de diseño enfocadas nada más a este tema. ¿Cómo haces amigable una interfaz de usuario? Porque chévere. Ajá, Carlos, y ya capturamos la data. Ya sabemos de toda la data, la capturamos y la unificamos. Pero si el software es horrible y no tiene sentido, no te provoca utilizarlo. Entonces tampoco le estás aprovechando la cuestión. Entonces entra otro nivel, otra capa más, que es la de hacerlo amigable, personalizado, quizás es la palabra. Esas cosas, como yo lo veo, o requieren mucha inversión a nivel de estudio, o naturalmente se van corrigiendo a medida que la gente se vaya implementando y se vaya expandiendo el uso. ¿Tú te recuerdas cómo era ICQ? Después migró al Messenger, ¿no? De Microsoft, o ¿cómo es que? Hotmail era la cosa. Y ahora estamos, qué sé yo, ya en Meet, Hangouts. Y después estaremos en otras cosas medio virtuales, si lo pego con los hologramas. Y bueno, ¿ves? Más o menos por allí van las corrientes. Esa experiencia del usuario puede ser infinita. Imagínate un sistema de gestión de escala, pero de una, tal cual, Star Wars, ¿no? De la estrella de la muerte.
O sea, todo lo gráfico, ¿cómo lo manejan ellos? Con las manos. Avatar, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Esos son sistemas de escala, si te pones a pensar bien. Esos son sistemas de gestión, pero claro, manejados futuristas. Exacto. Ajá. Claro, como el Iron Man. ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo. Por voz, tienes un asistente virtual que le das comando y él se encarga de hacer todo por ti. Eso yo creo que es un futuro inevitable. De hecho, se puede hacer el santo grial de todo este tema, ¿no? Una vez que ocurre la singularidad y despiertan las máquinas, lo que sea, ya que empiezas a dar esas instrucciones, y esto es otro tema para otros podcasts increíbles, termina en esto. Alguien tiene que controlar, el humano necesita que alguien haga automatizar. Si no fuera por eso, no tendríamos agricultura, no hubiésemos crecido tanto en la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para que las tareas sean sostenibles? A punta de automatización y control. Menos mal que estamos en el negocio correcto, en la época correcta. Sí, eso sí, estamos en el sector que creo, qué fino, donde se vienen esos cambios positivos y que van a ser de impacto realmente en nuestra vida en general, en el desarrollo. Muchachos, ha sido un placer grabar el día de hoy. Creo que ha sido un episodio bastante entretenido y enriquecedor. Hemos cubierto bastantes temas relacionados con el software y es eso, que cuando piensen en un BMS, realmente piensen en que necesitan es un software para integrar a todos sus demás sistemas y dejar de tener esas islas y esos problemas operativos que al final ya tienen que ir quedando de lado, porque lo ideal es hacer las cosas correctamente y de una vez integrar todo bajo una única plataforma de gestión. Ese es el BMS para integrarlos a todos. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Oscar, también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y con esto cerramos este 7º episodio de Innovados, un podcast de Innótica.